Dice la palabra del Señor en Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a orar al Señor. Padre, venimos de nuevo ante tu presencia, rogando tu ayuda, tu asistencia, en este momento tan solemne, donde tu palabra va a ser expuesta. Oh Señor, danos mentes, corazones receptivos a tu palabra, que tu Espíritu Santo obre aquí en cada uno conforme a nuestra necesidad. Señor, te necesitamos, que no nos distraigamos, que no haya nada, Señor, que nos distraiga, y tu palabra sea proclamada con fidelidad. Tú des sabiduría, valentía a quien ha de predicarla. Señor, y tú traigas esa palabra para salvación, para edificación de tu pueblo, para salvación de los perdidos. Oh Padre eterno, te rogamos tu obra en el nombre, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dentro de la serie sobre la ley de Dios, estamos considerando los 10 mandamientos. Y en el último sermón terminamos de ver el segundo mandamiento. En este sermón empezaremos a considerar, digo empezaremos porque no lo vamos a concluir en este mensaje, empezaremos a considerar el tercer mandamiento, el cual lo tenemos en Éxodo capítulo 20, versículo 7, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento tiene mucho que ver con el cómo debemos adorar a Dios. No es una cuestión de nombres, simplemente. Es algo más. Tiene que ver el cómo debemos adorar a Dios. Pues nos enseña cómo mantener una clara conciencia de su presencia en nuestras vidas, una clara conciencia de nuestra adoración a Él y cómo hablamos de Él. ¿Y qué pensamos de Dios? ¿Y cómo actuamos en base al conocimiento que tenemos de Dios? Todas estas implicaciones tiene. Este mandamiento nos enseña que debemos adorar a Dios de forma verdadera, inteligente y en santidad. Pero para entender mejor su significado, el significado de este mandamiento y su alcance, debemos comenzar en primer lugar considerando a la luz de las Santas Escrituras el significado en términos generales del vocablo nombre. Este sermón va a ser como una especie de introducción, podríamos decir, a este mandamiento, ¿vale? ¿Qué significa, en términos generales, el vocablo nombre? No es extraño ver en las Santas Escrituras la costumbre de dar nombres a las personas y cosas. Esto es lo que hacemos también hoy en día, y es lo que se ha hecho siempre. Pero debemos entender qué era lo que significaba el nombre, en la cultura de aquellos tiempos. El nombre jamás se consideraba como una mera palabra. Hoy en día sí es así, ¿no? Pues tú te llamas de una manera, otro se llama de otra, y ya, pues no tiene mayor significado, además, bueno, para identificar, ¿no? Para identificarnos a cada uno, pero no va más allá. Sin embargo, en aquella época, en aquellos tiempos, el nombre nunca se consideraba como una simple palabra, sino como la definición de la naturaleza de la cosa o persona designada. El nombre era aquello con lo que tal cosa o persona se daba a conocer, pero según la naturaleza la naturaleza de esa persona o de esa cosa designada. El nombre era dado por los padres a los hijos, ejerciendo la autoridad que le había sido dada de parte de Dios. Encontramos en la Santa Biblia una asignación significativa de nombres que cubrían la mayoría de las situaciones que tenían que ver con la posición, circunstancia de la persona a la que se le asignaba un nombre, determinado nombre, e incluso tal asignación tenía que ver con predicciones, con el carácter de la persona,
Tenían un significado, los nombres, en aquella época. El mayor ejemplo de esto lo tenemos en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no se llama Jesús así porque, bueno, pues era más bonito, o porque le parecía, no. El ejemplo de esto lo tenemos en el nombre del Señor Jesús, que en su naturaleza perfecta como hombre habría de recibir también un nombre específico. En Isaías 7:14 dice: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel. Este tenía que ser su nombre. Y después vemos en Mateo 1, versículo 18 al 25, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, el Salvador. Dios salva. Pero no es Emanuel. Es que antiguamente podían tener varios nombres que designaban, por su significado, designaba el carácter, la naturaleza, definían la naturaleza de esa persona. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros, Dios salva. Emanuel, Jesús. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí los padres a nosotros, pues, antes, yo recuerdo, ¿no? Antes de tener nuestros hijos, pues yo ya pensaba en los nombres. ¿Qué nombre le voy a poner a mis hijos? Si el Señor me concediera hijos. Pues a mí me gusta este nombre. Me gusta el otro. Y mi esposa también, pues, me dijo: pues a mí me gusta este nombre, otro. ¿Qué nombre le hubiera gustado a María ponerle a su hijo? O a José. Probablemente José le hubiera querido poner José. Pero no, se tenía que llamar Jesús. Los nombres en aquella época tenían un significado. Era importante el nombre que se le ponía a una persona. Bueno, veamos en segundo lugar el significado del nombre de Dios. El significado del nombre de Dios. El tercer mandamiento proclama el grandísimo honor de Dios, del nombre de Dios. El grandísimo honor del nombre de Dios. Es significativo que el nombre de Dios es escogido y revelado por Él mismo. No es el hombre quien pone nombre a Dios, sino que Él nos dice cuál es su nombre. Dios no va al hombre y dice: pues llamadme como queráis. Yo soy Dios. No, sí, Dios. Pero mira, me podéis llamar como queráis. No. Él dice cuál es su nombre. Dios tiene derecho al nombramiento y esta es una manifestación de su autoridad soberana. Debemos recordar que Dios se manifiesta a sí mismo en la Escritura a través de su propio nombre. En el libro de Génesis, capítulo 1, el escritor inspirado por el Espíritu Santo usa el nombre de Elohim. Elohim. Este nombre que en el hebreo indica una pluralidad de personas en la divinidad,
nos habla del Dios supremo, omnipotente, el creador, el que sostiene todas las cosas. Elohim. Y se lee de esta forma, en Génesis 1, Elohim. Más adelante, en la Escritura, cuando Dios se reveló a Abraham, lo hizo con el nombre de Jehová. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y se revela Dios con este nombre, a Abraham. Y mirad qué dice en Génesis también, capítulo 15, versículos 1 y 2. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Fijaos lo que dice el versículo 2, atentos. Y respondió a Abraham: Señor Jehová. O sea, ¿por qué sabemos que Dios se le había revelado con ese nombre a Abraham? Pues porque ahora Abraham se dirige a Dios con este nombre. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? También cuando Abraham llegó a Betel, dice en Génesis capítulo 12, versículo 8, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Invocó el nombre de Jehová. Por otro lado, en el libro del Éxodo, vemos cómo Dios se reveló a Moisés con el nombre de Jehová, explicándole el significado de este nombre después de 400 años de cautiverio en Egipto. ¿Y qué dice en Éxodo capítulo 3, versículo 6? Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículos 10 al 15. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Serviréis a Dios en este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Moisés se plantea esto: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le voy a responder? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y entonces, si siguiéramos leyendo, ¿no?, más adelante, llegaríamos al capítulo 6 de Éxodo. Y dice ahí, en los versículos 1 al 3, Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Pero si hemos visto que Abraham se dio a conocer como Jehová. Dios se dio a conocer como Jehová a Abraham. Dice: en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. El significado de este texto hay que interpretarlo correctamente
el significado de este versículo no es que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob conociesen cuál era el nombre de Dios, cómo se llamaba a Dios, cómo se le identificaba a Dios. Ya vimos en Génesis 15:2, llamó Jehová al Señor. Jehová, Señor Jehová. Así que no es que ellos no conocían el nombre de Dios como tal, sino que a ellos no se les había revelado el significado del nombre de Dios. Este es el punto. En mi nombre, Jehová, yo soy el que soy, yo soy, que esto es lo que muchos eruditos piensan, que significa el tetragramatón, las 4 letras hebreas, que tiene similitud con el verbo ser en hebreo. Y por eso se ha traducido así, yo soy el que soy, yo soy. Pero es Jehová, se refiere a Jehová, Yahvé. El significado de tal nombre que Dios se lo reveló a Moisés no había sido revelado a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Y eso es lo que se refiere Éxodo capítulo 6, versículo 3. Entonces, Dios a través de su nombre nos revela, aquí lo importante, hermanos, Dios a través de su nombre nos revela su propia naturaleza y carácter. El nombre de Dios nos habla de toda la gloria y majestad de su ser. Fijaos que dice en Éxodo capítulo 33, versículos 17 al 19. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Y entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, le dice Moisés a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Dice, haré pasar todo mi bien y proclamaré el nombre de Jehová. ¿Viste qué significaba? Que iba a escuchar una voz meramente diciendo Jehová, 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 Jehová. No, se estaba refiriendo que Dios se le iba a revelar a Moisés en toda su gloria, naturaleza y carácter, hasta donde Moisés podría ver y entender. Pues dice, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré mi nombre, el nombre de Jehová delante de ti. Te mostraré, Moisés, quién soy yo, mi carácter. Hasta donde Moisés podría entender. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Éxodo 34, versículos 5 al 8. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, pero no se quedó ahí. Dice, pasando delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dios le mostró, no solo a los oídos de Moisés, sino a su corazón también, quién era Dios. Y Moisés entendió y vio esto claramente, que no son meras palabras, que no es una mera visión. Es el Dios verdadero, es el Dios omnipotente, que es fuerte, misericordioso, que es piadoso, Dios de amor, Dios perdonador, pero que es lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad y la rebelión, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, un Dios santo. Bueno, esto lo escuchamos nosotros y sí, lo creemos por fe, y claro. Pero a Moisés se le reveló directamente el carácter santo de Dios. Claro, es que Moisés no podía hacer otra cosa sino inclinarse y adorar a Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Al reconocer, al ver, a entender quién es Dios, sus atributos.
humillarnos delante de Él, al suelo, postrarnos para adorarle. Hermanos, qué triste como algunos van a la iglesia para saltar, brincar, gritar, bailar. Piensan, ¿está Dios aquí? Y Dios se nos revela a través de su palabra y está la predicación. Bueno, pues ¡hala! ¡Fiesta! No, pues ¿cómo fiesta? ¿Quién es Dios? Pero ¿quién es Dios? ¿Tú entiendes quién es Dios? ¿Tú has entendido quién es Dios y cómo es Él y el carácter que tiene? ¿Sí? Bueno, pues con gozo, con gratitud, gozo, sí, gozo también, claro. Con gozo y gratitud, a humillarse. Reverencia, temor. Esto es lo que nos indica el nombre de Dios. Por eso decía al principio que este mandamiento tiene que ver en cómo adoramos a Dios. ¿Entendéis? Conocemos su nombre, es decir, cómo es Dios, su carácter, quién es Él, si en verdad lo creemos y lo conocemos. Y esto nos lleva a postrarnos en adoración al Señor. De modo que Dios mismo se identifica con su nombre. Yo soy el que soy. Se refiere al Dios eterno e que existe por sí mismo, sin necesidad de nada ni de nadie. No hay nada que se le pueda añadir, no hay nada que se le pueda quitar. Se refiere a que Él tiene una soberanía suprema. Él es el creador y sustentador de toda la creación y el salvador y libertador de su pueblo. Todo esto nos revela también su nombre. El nombre de Dios nos habla de la esencia de su ser divino. Nos habla del que hizo el pacto con su pueblo escogido, con el que había entrado en una relación especial. El nombre de Jehová o Yahvé, que algunos piensan que esta es la pronunciación más correcta, Yahvé. Hermano, yo no voy a entrar en estos sermones en eso. No sé si habéis dado cuenta. Si alguno pensaba que yo iba a entrar en detalle en el tetragramatón o tetragramatón, con la tilde ahí, no voy a entrar en eso. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cuál es? Si es Jehová, si es Yahvé, si debe ser Señor. Hay algunos que piensan esto también, se le llame Señor, ni Jehová ni Yahvé, Señor. Bueno, ok, está bien. Pero yo no voy a entrar en eso. Si tiene vocales intercaladas, si es más antiguo, si es más nuevo, si uno se decía antes así, si no se decía antes así, cómo lo pronuncian los hebreos ahora, cómo no lo pronuncian los... No voy a entrar en eso. Lo dejo para los eruditos. Yo no soy ningún erudito en eso. El nombre de Jehová o Yahvé nos habla de la naturaleza, el nombre de Dios nos habla de la naturaleza de Dios, como el que es fiel a todas sus promesas, pues las cumple absolutamente todas. Cuando Moisés quiso contemplar la gloria de Dios, el Señor le respondió, dándole una lista de sus atributos, ya lo hemos visto. Y esto describía su propio nombre. Así soy yo. Lo que venía a decir el Señor. Este es mi nombre. Este es mi carácter. Esto es lo mismo que vemos cuando el Señor Jesucristo, en una de sus oraciones al Padre, dice en Juan capítulo 17, versículo 6, he manifestado tu nombre, dice el Señor, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Pues no se refiere este texto que Cristo meramente hizo saber a los hombres cómo se llamaba Dios. No.
No se refiere a esto. El Señor Jesucristo nos está enseñando que Él vino a dar una manifestación más amplia de toda la gloria y los atributos de Dios en una forma visible, en su encarnación, en su propia persona, en su propio ejemplo, en su propia enseñanza, en su vida, en su obra, en su ser. Manifestó el nombre de Dios. Es decir, manifestó cómo era Dios. ¿Quién es Dios? Ya lo vimos, ¿no? En la imagen perfecta, el Señor Jesucristo, la imagen perfecta de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, esto no es algo que yo me invento. Segunda Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos llegar a conocer o a contemplar la gloria de Dios? Solamente por medio de Jesucristo. Quien pretenda conocer en su vida, en su experiencia práctica, quién es Dios, cómo es su carácter, cuáles son sus atributos, sin acudir a Cristo, sin creer en el Señor Jesucristo, entonces tal persona simplemente tendrá almacenado en su cabeza una serie de datos, una serie de palabras, pero no conocerá verdaderamente el nombre de Dios. Hermanos, muchos se han entregado a estudiar cuál es la mejor pronunciación del tetragramatón, que se refiere a 4 palabras. Tetra, 4, gramatón, escritura, letras. 4 letras, tetragramatón, las 4 letras hebreas que aparecen en el Antiguo Testamento, refiriéndose al nombre de Dios. Y mucho se ha escrito sobre eso, muchísimo. Y yo estuve haciendo una búsqueda en internet y es para perderse. Digo para perderse de la cantidad de escritos que hay ahí. De teólogos más antiguos, de teólogos más modernos, sobre esas 4 letras. Esas 4 letras. Bueno, yo no digo que esté mal hacer eso. Está bien. Que un erudito, alguien con conocimiento y tal, y se ponga a estudiar, o cualquiera de nosotros, ¿eh? No quiero desanimar aquí a nadie que haga. Cualquiera que quiera puede pararse a investigar sobre las 4 letras del nombre de Dios y a ver cuál es la pronunciación más correcta y cómo se debería nombrar o decir esas 4 letras. ¿Qué es lo más correcto? Bueno, no está mal ponerse con eso. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos de esos eruditos realmente conocen el nombre de Dios? Es decir, ¿cuántos de ellos conocen verdaderamente a Dios en sus corazones? Porque esto es lo importante. El nombre de Dios significa Dios mismo. Se refiere a Dios mismo. Y su significado es Dios mismo. Él es. Todo lo que es cierto acerca de Él, toda la verdad de Dios, todo lo que ha sido revelado acerca de Dios, todos sus atributos, su amor, su gracia, su santidad, su justicia, su misericordia, su ira, su soberanía, su poder, etcétera, etcétera. El nombre de Dios representa la persona de Dios mismo. Todo lo que Dios ha manifestado acerca de sí mismo en su palabra y en la persona del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, en su gloria, su identidad y su carácter. Esto es el nombre de Dios. Si alguno quiere preocuparse por cómo se pronuncia esas 4 letras, bueno, pues está bien, repito, no está mal, ¿eh? Está bien. Pero piensa que es lo más importante. El tú conocer el nombre de Dios, es decir, quién es Dios, sus atributos, en tu corazón, en tu vida, en tu carácter. ¿Y a qué te lleva a ti eso? El conocer a Dios, el conocer su nombre.
Fijaos que dice en el Salmo capítulo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. No se está refiriendo aquí meramente a unas letras hebreas. Sí, esas letras tienen su importancia porque hacen referencia a Dios y es la palabra de Dios. Sí, hermano, sí. Pero no se refiere meramente a una escritura, a unos trazos, a unos trazos. No es meramente eso. Cuando dice que el nombre de Dios es glorioso, se está refiriendo a Dios mismo. Es como decir, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso, cuán grande eres tú en toda la tierra. Ya está. Bien, de todo, ya estoy concluyendo, de todo lo que hemos considerado en este sermón, podemos sacar al menos 3 aplicaciones prácticas. Primera aplicación. El Señor Jesucristo es el único Salvador de su pueblo. Sí, esto es una aplicación de lo que hemos visto, de quién es Dios, de su nombre, del nombre de Dios. El Señor Jesucristo es el único Salvador de su pueblo. La salvación ha sido, es y seguirá siendo otorgada por la pura y soberana gracia de Dios, únicamente por medio del nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo, el Señor Jesús. Mirad que dice en Hechos, libro de los Hechos, texto muy conocido. Capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. ¿Os dais cuenta de lo que dice? No dice porque no hay ninguna otra persona. Podría haberlo dicho, también así. Pero la Escritura aquí dice, hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, no hay otro ser, otra persona en este universo en quien podamos ser salvos, sino solo por Jesucristo. La importancia del nombre del Señor. Jesús, Emmanuel. Dios salva, Dios está con nosotros. Y aquí la pregunta importante. Ahora, ¿es Jesucristo tu Señor y tu Salvador? ¿Cómo ves tú el nombre de Jesús? Bueno, hay mucha gente que se llama Jesús. Aquí, en fin. ¿Cómo un nombre más? No, tiene un significado. Identifica el carácter de Dios como Salvador. Nos habla de la misericordia de Dios, de su poder, de su bondad, de su justicia. Sí, porque ¿sabéis qué le pasó al Salvador? Que tuvo que morir. Tuvo que morir para pagar por los pecados tuyos y míos. Si realmente confiamos en el Salvador, claro. Jesucristo es el único Salvador. Esto es lo que nos enseña el nombre de Dios. Que el Señor Jesús, la segunda persona de la Santa Trinidad, y el Dios Trino también, el Salvador, el único Salvador.
Déjame decirte, no mires a Jesús como un mero hombre, o como que tiene un nombre que está bien, suena bien, ¿no? Jesús, está bien. No. Míralo como quien es, el Dios hecho carne, que se entregó, murió en la cruz para que tú puedas ser salvo. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo. Porque ¿sabes qué? No hay otro nombre en este mundo, ni en ningún otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien tú puedas ser salvo. Ni yo tampoco. Solo en Cristo. No hay otro nombre. Ni San yo no sé qué, ni María, ni nadie más. Solo Cristo. Segunda aplicación. El nombre de Dios nos da a conocer y entender la plena manifestación de Dios en su relación con su pueblo, que es la Iglesia, la cual el Señor Jesucristo compró con su sangre preciosa. El nombre de Dios nos da a conocer y a entender la plena manifestación de Dios en su relación con su pueblo. ¿Quién es Dios y cómo se relaciona con su pueblo, que es la Iglesia? Aquellos que ya somos creyentes en Cristo, el conocimiento del nombre de Dios nos impulsa o nos debe impulsar a incrementar nuestra comunión con Él. Él tiene comunión con nosotros, nosotros debemos tener comunión con Dios. Es Dios, la iniciativa fue de Dios y sigue siendo de Dios, quien inicia, quien obra para tener esa relación íntima, cercana, esa comunión con nosotros. Somos sus hijos. El conocimiento del nombre de Dios, por tanto, nos debe llevar a adorarle, a alabarle, a servirle, a obedecerle, a amarle, a querer agradarle en todo. El ser de Dios, el nombre de Dios nos debe impulsar a todo esto. Pero claro, esto lo harán los que verdaderamente conocen el nombre de Dios. Es decir, conocen en la experiencia de sus vidas quién es el Señor y lo que Él ha hecho por ellos. Así que, hermanos, ya sabéis, cuando alguien os diga, yo conozco a Dios, conozco cuál es el nombre de Dios, porque mira, he estudiado Testamento, ¿no? Y todo esto es Éxodo, ahí donde se habla, donde se revela a Moisés. ¿Tú conoces a Dios en la experiencia práctica de tu vida? ¿Tú has experimentado el perdón, por ejemplo, el perdón y la misericordia de Dios? ¿El amor de Dios? ¿Tú sabes lo que es eso? Si no lo sabes, no conoces a Dios, no conoces su nombre. El conocer el nombre de Dios nos lleva. Y esto es una señal que nos manifiesta si realmente conocemos el nombre de Dios, si realmente somos hijos de Dios. Que nos lleva a todo esto. Alabarle, servirle, amarle, obedecerle, agradarle. No pensar en nosotros mismos, sino pensar en la gloria del Señor, en los intereses del pueblo de Dios. Esto para los que realmente conocen el nombre de Dios. Tercera y última aplicación. Los verdaderos creyentes debemos exaltar en nuestras vidas el grande y glorioso nombre del Señor. Dice en el Salmo 29, versículo 2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Esto implica, entre otras cosas, proclamar quién es Dios, dar la gloria debida a su nombre. ¿Quién es Dios? Proclamar quién es el Señor con nuestros labios y con nuestras vidas. No nos avergoncemos de hablar del nombre de Dios, es decir, de su ser, de su carácter, de su palabra, de lo que Él ha hecho en la creación, en el plan de redención, etc.
No nos avergoncemos, hermanos, de hablar de Dios, quién es el Señor, lo que Él ha hecho. La gente se avergüenza de hablar de sus ídolos. Y lo que dicen de sus ídolos son pecados, claro. O fulanito hace esto, o fulanito ha hecho lo otro, y se fue con una y se fue con otra. Estábamos viendo el otro día un documental sobre un jugador de fútbol. Se puede ver, está mal, ok. Y ahí. ¿Y qué es lo que la gente decía de ese jugador de fútbol? ¿Y qué es lo que se exaltaba de ese jugador de fútbol? Algunas cosas que estaban bien, pero otras no. Mira lo que es gracioso. Cómo él se enfada. Mira cómo le gritaba a los árbitros. Mira que él no se dejaba intimidar. Ajá. Y nos dicen cómo era esa persona. O cómo es, no está muerta, ¿no? Cómo es esa persona. ¿Por qué no vamos a avergonzar nosotros de hablar de nuestro Dios? ¿De quién es el Señor? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cómo es su carácter? Proclamar a Dios, dar la gloria de vida, darle al Señor la gloria de vida a su nombre. Pero proclamar quién es Dios, también debemos hacerlo con nuestras vidas, no solo con nuestras palabras. No nos avergoncemos de proclamar quién es el Señor a través de vidas santas y piadosas que no corren con la corriente de este mundo, sino que procuran obedecer la palabra de Dios en todo. No nos avergoncemos, hermanos. Si unos se conducen de una manera y van a sitios donde van, nosotros no. No corremos con la corriente de este mundo. Ay, ¿a ti no te gusta el cantante tal y la música tal? Pues que canta muy bien. No, no me gustan sus canciones, me parecen obscenas. ¿Cómo? Qué soso eres tú, ¿no? ¿Te gustan esas canciones? Pues está muy chulo. Sí, para ti, pero no para mí. Hermanos, ya procurando ser fiel al Señor en medio de este mundo, por la gracia de Dios, ¿no? Ya es difícil y se pega el polvo del camino. Imaginaos si nos entregamos a la corriente del mundo. Y hay cosas lícitas, sí, pero dice el apóstol, no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo conviene. Hay cosas lícitas, pero que no convienen. Y no me dejaré dominar de ninguna, dice el apóstol. Esta es una de las formas en la que damos a Jehová, al Señor, la gloria debida a su nombre. Conocer el nombre de Dios. Esto tiene unas implicaciones prácticas. Bien, entonces cuando entremos a ver, no tomarás, ya en detalle, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Ya veremos que no es meramente hablar o decir su nombre. Uy, he dicho Jehová en vano. Uy, he dicho Dios en vano. No, no es solo eso. Ya veremos la enseñanza y las implicaciones que tiene eso. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra, te damos las gracias, oh Señor, porque tú te has dado a conocer en tu nombre. ¿Quién eres tú? Tú has querido revelarte.
Esto es una gracia, una misericordia para nosotros, miserables pecadores que no merecemos nada bueno. Señor, te damos las gracias. Te rogamos, oh Padre, que tú obres en tus hijos aquí, para que este conocimiento de tu ser, de quién eres tú, de tu nombre, nos lleve a la adoración, a humillarnos delante de ti, a alabarte, a darte gracias, a adorarte con temor y reverencia. Obra así en nosotros, Señor. Ten misericordia. Te rogamos por aquellos entre nosotros que no te conocen. No se conformen con saber si Dios se llama así. No, Señor, obra en ellos para que te conozcan en verdad en sus corazones. Se arrepientan de sus pecados, confíen en el único Salvador, en el Señor Jesucristo, y te sirvan y te obedezcan. En el nombre precioso de Cristo te rogamos, te pedimos todo esto. Amén, Señor.